Noah Darvish se mete de lleno en la palestra de los fichajes del verano de 2023 después de que el FC Barcelona parezca muy interesado en su adquisición. Hablamos de esta gran promesa del fútbol alemán y analizamos cuáles son sus mejores cualidades y características. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de otra de esas promesas emergentes, otro de esos futbolistas llamativos, impresionantes, de esos que nos sorprende incluso la edad de nacimiento, a los que ya vamos teniendo una edad, a los que vamos creciendo y recordamos tiempos nostálgicos en el fútbol internacional. Lo cierto es que nos sorprenden a veces las edades de aquellos chavales que empiezan a explotar, empiezan a destacar, empiezan a llamar la atención de los grandes clubes en Europa. Es el caso de Noah Darvish, un jugador de 2006, apenas 16 años, hasta septiembre no cumple los 17, que parece que está cautivando al FC Barcelona. Parece que hay negociaciones, parece que están muy avanzadas, según Fabrizio Romano. Ya sabéis que es un gurú de los fichajes y hay que hacerle un poco de caso en este tipo de cuestiones. Lo cierto es que ha hablado de Noah Darvish y a mí me ha parecido interesante poder contaros un poquito acerca de este jugador que, más allá del interés del Barça o de los grandes equipos europeos, me parecía de rigor poder hablar de uno de los grandes talentos del fútbol alemán. Ya sabemos que Alemania es un país que siempre exporta muchísimo talento, es un país que siempre está sacando grandes jugadores, algunos de los mejores de la historia han salido precisamente del fútbol alemán, y en el caso de Noah Darvish lo cierto es que estamos ante una de sus mejores promesas, uno de los futbolistas que más llama la atención a las canteras, le están cuidando desde hace mucho, es un jugador que parece que ha llamado mucho la atención, ya no solo a equipos fuera de Alemania, sino también dentro. Está ahora mismo en un equipo como el Freiburg, que está creciendo mucho también a nivel nacional, es un equipo de Bundesliga, un equipo que además está apostando mucho por seguir creciendo, por tener un proyecto ganador y a largo plazo, y eso me parece muy interesante, sobre todo cuando están produciendo figuras en su cantera, como precisamente Noah Darvish, que acaba de ganar precisamente ese europeo sub-17, que de alguna manera también le ha hecho ser nombrado mucho más de lo habitual para un chaval de 16 años, como digo. Yo creo que es importante también conocer este tipo de figuras, no son tan habituales, yo siempre todo esto lo cojo con pinzas, porque no dejan de ser jugadores muy jóvenes, que pueden evolucionar de una manera muy distinta a la que esperamos, pero lo que sí que es cierto es que Noah Darvish parece que ya está deslumbrando por su fútbol, por su físico, por sus características de juego. Es un futbolista con una habilidad especial a la hora de tocar el balón, un jugador que recuerda bastante al Leroy Sané, un futbolista que ya recordamos que ha tenido diversas etapas en las que ha brillado más o menos, ha sido bastante irregular. Sí que es cierto que en el caso de Noah Darvish nos encontramos con un futbolista que me parece que tiene cierta madurez en su estilo de juego, ¿no? Que se adapta además a una posición mucho más atrasada, más centrocampista, más quizá intelectual a la hora de interpretar el juego, mucho menos visceral. Es un futbolista que no se deja dominar por la finta o por el sprint o por la sensación de tener que terminar en la jugada, no es excesivamente individualista, aunque tiene unas características de juego que realmente son bastante estéticas, ¿no? Lo podéis ver en cualquiera de esos vídeos que circulan por la web, incluso yo recomiendo que veáis algún partido, generalmente los cuelgan en internet o bien en la red de la UEFA, cuelgan esos partidos de la sub-17 que a mí me parece muy interesante que podáis ver, precisamente como digo, ¿no? Esa final contra Francia que se resolvió a penaltis y que precisamente Noah Darvish tiró el primero de Alemania y lo falló. Así que bueno, yo creo que sí que es algo que os recomiendo ver. Ya sabéis que yo no puedo poner imágenes, por lo tanto se me dificulta un poco que podáis ver a Noah Darvish en el canal, pero sí que os puedo invitar a que lo sigáis, a que lo veáis y que por supuesto busquéis en internet imágenes y partidos de
Noah Darvish. Sé que no es lo más fácil del mundo, porque incluso con jugadores profesionales que juegan en grandes ligas es muy difícil conseguir partidos, pero yo os invito a que lo busquéis porque merece mucho la pena ver jugar a este futbolista. Así que nada, antes de empezar a hablar ya directamente de Noah Darvish, vamos a recomendar como siempre que os suscribáis al canal, es completamente gratis, a mí me ayudáis a que esta comunidad sea cada vez más grande y por supuesto, si os gusta el vídeo podéis dar like y dejar en comentarios todo lo que os ha parecido. Vamos ya con Noah Darvish, aquí lo tenemos, futbolista como digo del Freiburg, un equipo que lo ficha en 2017, es verdad que él nace en una localidad cercana, en una ciudad muy cercana a Freiburg. Él empieza en el Eintracht de Freiburg, perdón. No confundir con el Eintracht de Frankfurt, que es lo que me ha pasado a mí, no confundir con ese equipo. Es el Eintracht de Freiburg. Y bueno, él comienza en ese equipo en 2011, cuando todavía es un niño muy pequeño, estamos hablando de 5 o 6 años, y en 2017 llega precisamente al Freiburg, el equipo que, como digo, ¿no?, milita en la Bundesliga alemana, un equipo con gran reconocimiento, con grandísimo recorrido dentro del fútbol alemán, un equipo con una gran historia y por supuesto un equipo con unas categorías inferiores que van sacando jugadores talentosos, como es el caso de Noah Darvish. Dentro de lo que es el normal expolio de las grandes canteras alemanas, que suele venir dado normalmente por los grandes equipos alemanes, especialmente el Bayern de Múnich, todos lo sabemos, no estoy yo descubriendo ninguna cosa nueva. Lo cierto es que es raro, ¿no?, que un equipo desde fuera vaya a cazar a una de las grandes perlas, ya no solo del Freiburg, ya no solo de un gran equipo del fútbol alemán, sino también de la selección alemana. Estamos hablando de que, en este sentido, Noah Darvish con 16 años ya ha jugado bastantes partidos en el sub-19 del Freiburg, es decir, el tercer equipo, por así decirlo, más importante de uno de los equipos más importantes de la Bundesliga. En este sentido, yo creo que sí que podemos entender que es una figura que ya está siendo bastante relevante, campeón con Alemania ese europeo sub-17, un jugador que ya ha destacado en numerosas ocasiones con las categorías inferiores de la selección alemana en su categoría sub-17. Creo que estamos ante una de esas figuras que durante bastante tiempo ha ido destacando dentro de ese fútbol alemán que normalmente tiene bien localizadas a sus grandes figuras, las tiene bien cuidadas y sobre todo el desarrollo suele ser bastante interesante. Pero antes de hablar de ese supuesto interés del FC Barcelona, que parece estar sonando mucho más en las últimas horas, vamos a hablar del propio jugador. Vamos a hablar de Noah Darvish, un futbolista nacido en Alemania, como digo, en una localidad muy cercana a Freiburg. Ahora mismo milita dentro de ese equipo sub-17 del Freiburg, ya ha debutado con el sub-19, como digo, ha jugado 3-4 partidos la pasada campaña ya en el Freiburg, en el sub-19 del Freiburg, 16 años, año 2006, 1,84 m, físicamente es un jugador muy bien dotado en el sentido de que es muy superior, es muy diferencial a sus compañeros de la misma edad. Es cierto que eso le da una garantía especial para jugar en categorías superiores, además tiene una noción técnica que yo creo que en ese sentido también le capacita, ¿no?, para medirse con jugadores de categorías superiores. Esto es lo que yo creo que le hace ser un futbolista más diferencial aún, ¿no? Yo creo que más allá de esa habilidad técnica que la tiene ese dominio físico, ¿no?, que de momento yo creo que le está capacitando para ser aún más llamativo. Veremos si en el crecimiento hacia un terreno profesional, si en el crecimiento hacia un terreno mucho más competitivo, genera ese cambio, ¿no?, genera esa diferencia también con los compañeros gracias a ese dominio técnico, ¿no? Eso es un poco la duda que normalmente nos generan jugadores que son tan llamativos físicamente en categorías inferiores. Si luego, dando el salto a lo competitivo, a la máxima categoría, a la élite, tienen esa capacidad para ser tan diferenciales aunque tengan el dominio técnico. Lo hemos visto en numerosas ocasiones y no siempre está tan claro. Yo creo que Noah Darvish es un futbolista que va a crecer desde lo técnico y sobre todo si crece en esa capacidad física también en los duelos, porque es verdad que es grande, es un futbolista fuerte en el choque ahora mismo en las competiciones en las que está participando, pero es un jugador que va a tener que medirse en territorios en los que va a haber jugadores mucho más fuertes que él, que tienen un dominio y una capacidad técnica también muy grande, y yo creo que es ahí donde se le va a medir un poquito la capacidad que tiene. Yo creo que todavía tiene un margen de mejora brutal, ¿no? Estamos hablando de un jugador que con 16 años, por supuesto, tiene que crecer muchísimo, ya no solo a nivel técnico, sino también a nivel físico
físico y táctico para entender muchísimo mejor la posición y los requerimientos de los roles que le vayan otorgando a lo largo de su carrera. Perfil zurdo, un futbolista que, como siempre digo, tiene que crecer también en la utilización del perfil diestro, que es el menos trabajado. Y bueno, como digo, ¿no? De 2011 a 2017 en el Eintracht Freiburg y a partir de 2017 en el equipo que ahora mismo lo acoge dentro de sus categorías inferiores, que es el Freiburg. Posicionalmente, Noah Darbic es un futbolista que parte normalmente de banda derecha. No es tanto un futbolista que juegue sobre todo en el extremo. Es verdad que lo hemos visto jugar mucho en esa posición. En Alemania además lo ha hecho bastante desde esa posición de banda derecha. Pero donde más lo veo, donde más creo que destaca, donde más diferencial es, donde lo he visto mejor en los partidos que he visto precisamente con las categorías inferiores de la selección alemana, ha sido como media punta, como un jugador que parte desde esa media punta en el 4-2-3-1, un futbolista que destaca mucho además por ese juego entre líneas, por esa capacidad para asociarse. Yo creo que cuando juegan a esa posición, yo creo que tiene un toque especial, ¿no? Una capacidad para llegar a zonas en las que puede ser diferencial de manera mucho más sencilla. Puede jugar en el interior, por supuesto, y en banda izquierda yo no lo he visto nunca. No sé si podrá jugar, pero sí que me parece que podría llegar a adaptarse si tuviera mucho más pulido, sobre todo ese perfil derecho. Yo creo que al final jugar en la derecha o en la izquierda también depende mucho de lo trabajado que tengas ese perfil en el ángulo de tiro, ¿no? Y ya sabéis que normalmente ahora los extremos y sobre todo los jugadores que tienen un perfil un poco más centrocampista, más media punta, suelen jugar a banda cambiada precisamente para favorecer esa diagonal y ese juego mirando siempre a portería. También he puesto en amarillo esa posición del segundo delantero. Creo que es un jugador que se podría adaptar a esa posición. Creo que podría llegar a tener apariciones como segundo delantero, sobre todo como un jugador que transite un poquito en la frontal, con mucha movilidad, con un delantero mucho más posicional, pero me parece que su posición ideal siempre va a ser la de media punta. Su temporada 2022-2023, con respecto a los datos que yo tengo, no quiero llevar a engaño. Es verdad que no es fácil conseguir datos de estas categorías, conseguir datos fiables, ¿no? De lo que ha jugado o no ha jugado dentro de categorías inferiores del fútbol alemán. Yo he encontrado que ha jugado 11 partidos en dos categorías, en sub-17 y en sub-19, 8 partidos dentro de la categoría sub-17 y otros 3 partidos en la categoría sub-19. 9 titularidades entre todos, eso me parece que es algo llamativo. 833 minutos jugados y en todos esos minutos 5 goles y 3 asistencias. Creo que son datos bastante positivos dentro de lo que es sobre todo el recorrido de un chaval que tiene apenas 16 años. 6 partidos, 5 titularidades, 468 minutos de juego, 2 goles y 4 asistencias y un penalti fallado en la final, pero bueno, una Euro sub-17 realmente positiva para Noah Darbic, un jugador que fue clave para llegar a la final contra Francia, un futbolista mayúsculo a la hora de hablar de la contribución que tuvo dentro del equipo alemán, que ya de por sí era un equipo muy muy superior, un equipo que funcionó muy bien, con jugadores muy interesantes, que seguro que vamos a acabar hablando de ellos también en el canal. Pero bueno, quizá sí podemos decir que el más destacado era este jugador del Freiburg, Noah Darbic, capitán y media punta dentro de este equipo alemán, que realmente llamó mucho la atención y que consiguió llevarse el torneo a pesar de ese fallo en la tanda de penaltis. Después Francia falló los 2 últimos y eso condenó al equipo galo, ganó Alemania a penaltis y bueno, yo creo que la participación de Alemania era lo suficientemente positiva como para saber que en la final, fuera como fuera, pues era un torneo merecido y seguramente con mucha habilidad destacada más allá de esa final que tuvo que resolverse a penaltis. Dicho esto, ¿por qué está Noah Darbic ahora mismo en la palestra? Bueno, yo he buscado noticias antiguas porque sí que me sonaba haber leído un poco acerca de algunas cuestiones que relacionaban a Noah Darbic bien con el Barça o bien con agencias de representación que estaban relacionadas con el Barça. Noah Darbic, la joven estrella de Alemania, se sube al barco de Pedri con Liederbrock. La sensación de la Euro Sub-17 crece siguiendo el molde de la estrella del Barça. PSG y los gigantes de la Premier League llevan meses atentos a su evolución. Un futbolista seguido por los grandes equipos europeos, como ya he dicho, un futbolista seguido por los grandes en Europa. El 3 de junio, Diego Picó, del diario Marca, ya hablaba precisamente de esa unión a una agencia de representación, a una agencia de gestión del talento, que ya contaba con Pedri.
Un futbolista que, como todos sabemos, es uno de los pilares fundamentales del FC Barcelona actualmente, y eso ya es lo que ha llevado de alguna manera a Fabrizio Romano a conseguir datos acerca de ese movimiento y de esa relación que va más allá, por lo visto, de esa agencia de representación. Yo no sé si terminará dándose o no, pero lo que está claro es que ya hay diarios como Mundo Deportivo que lo dan por hecho. El Barça fichará una perla del Friburgo de 16 años. El club azulgrana tendría avanzadas las negociaciones por el centrocampista Noah Darvic, según el periodista Fabrizio Romano. Ya sabéis que más allá de los gurús que intervienen en esto de materia de fichajes y demás, hay muchos, ¿no? Está Fabrizio Romano, está Mateo Moreto, hay muchos compañeros que realmente están muy bien informados, son insiders dentro de lo que son los clubes de fútbol y de cómo se mueve el mercado. Mucho respeto por su trabajo, no lo pongo en duda, pero mientras no sea oficial, a mí no me gusta hablar en clave Barça, en clave Madrid, en clave Juventus, en clave Milán, no me gusta hablar de nada de esto hasta que no es oficial. De todas formas, tampoco tengo mucho más material para evaluar a Noah Darvic. Yo he visto partidos solo de la sub-17, por lo tanto, me parece un poco osado por mi parte el decir, bueno, pues el encaje en el Barça es este o este. Bueno, me parece un poco osado. No me gustaría centrarme en eso, ¿no? En intentar acoplar al jugador dentro de lo que es el esquema Barça o de lo que funciona dentro del FC Barcelona o de cómo encajaría en el Barça. Me parece que es bastante osado por mi parte. 16 años, además, un jugador que tiene que evolucionar muchísimo, que no sabemos dónde acabará, que no sabemos cómo jugará dentro de 5 o 6 años. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar crecer a este tipo de jugadores y, por supuesto, tenemos que dejarles que sean futbolistas y que vayan creciendo a su ritmo. Dicho esto, a destacar dentro de sus habilidades regate, asociación, finalización, visión de juego. Es un futbolista que en 3/4 realmente es un cohete, es un futbolista que llama la atención solo el verlo. Es un jugador que además tiene esa facilidad para bajar a la base y conducir la jugada. Es un futbolista que no tiene miedo a la conducción, que tiene esa superioridad física y técnica sobre sus compañeros. Se le nota muchísimo, es un jugador que además al ser zurdo destaca mucho más. Un futbolista que en regate es eléctrico, que tiene esa capacidad además para asociarse en 3/4 con mucha frialdad, un jugador que llega muy bien a zonas de área de finalización y que resuelve con bastante eficacia, y que luego tiene esa visión de juego, ¿no? Para saber dominar y para saber medir los tiempos de la jugada. Yo creo que estamos ante un futbolista muy llamativo para la edad que tiene. A mejorar, obviamente, los duelos. Me parece que es un futbolista que, aunque físicamente llama mucho la atención, creo que dentro de lo que puede ser su desarrollo en la élite, tiene que mejorar físicamente. Es un futbolista muy delgado, que tiene esa apariencia, además por la altura que tiene una apariencia mucho más delgada de lo que probablemente sea. Y mejorar sobre todo la diestra, ¿no? Yo ya sabéis que los jugadores que son muy de un perfil o de otro, siempre les pido, sobre todo cuando juegan en posiciones de 3/4, que tengan un manejo superior del perfil menos destacado, ¿no? En este sentido, pues ese perfil diestro, que me parece que utiliza bastante bien, pero muy pocas veces, y eso yo creo que es signo de que tiene tanta superioridad, tanta calidad con la pierna izquierda que normalmente utiliza poco la diestra. Y esto obviamente con el tiempo pues puede ir puliéndose y me parece que es algo muy positivo que se haga. Sigo diciendo, jugador de 16 años, jugador que tiene que mejorar muchísimo, que tiene que destacar poco a poco y que sobre todo que sus habilidades no nos lleven a engaño. Es un futbolista que sigue formándose y que por supuesto vamos a tener que ver en evolución, ya no solo cuando llegue a la élite, sino también en este camino que va a ir siguiendo más allá de los rumores o de lo que pueda ser su futuro a corto o medio plazo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este pequeño análisis sobre Noah Darvic, para que todos conozcáis un poquito mejor a este futbolista que suena ya para el FC Barcelona. Yo creo que son palabras mayores, es un jugador que por supuesto ha destacado muchísimo, pero que no deja de tener 16 años y que el futuro, por supuesto, para todos estos jugadores siempre es incierto. No es que sea incierto para algunos o para otros más que otros, pero no, es que me parece que cuando hablamos de edades como estas, yo creo que hay que dar tiempo a estas figuras y disfrutarlas cuando
cuando necesitamos disfrutarlas, que es cuando ya han madurado, cuando son figuras realmente asentadas. Así que, dicho esto, como siempre, recomendaros suscribiros, espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto que le deis like y que me dejéis en comentarios todo lo que opináis acerca de Noah Darvich, si lo habéis visto, si lo conocéis, si os gusta, si os llamaría la atención en algún otro club o por supuesto si queréis que se quede en Alemania porque os gusta muchísimo el fútbol alemán y me pedís que haga vídeos sobre el fútbol alemán. Por supuesto, pedid lo que queráis en comentarios porque yo estaré encantado de leeros y de contestaros. Así que, como siempre, gracias por estar al otro lado.